Hola Gastón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marian? Acá andamos nuevamente por arrancar un nuevo espacio del podcast Trading sin filtro. Y bueno, venimos con unos temitas para charlar. Ya estoy tomando unos mates. Sí, ¿Cómo estás nos vos? encanta que... Bien, bien, bien. Nos encanta que sentimos que estamos contribuyendo, sentimos que del otro lado hay una buena respuesta del público, así que vamos a seguir con el capítulo 3. El capítulo 3. La idea es sumar un granito de arena al proceso de cada uno que está mirando y bueno, aunque le sirva a una persona, ya está, yo ya estoy conforme, así que hoy traemos temas importantes también para tocar, que espero que le sirva al que está mirando y a nosotros también. Sí, totalmente. La verdad que el capítulo este puede ser muy interesante, sobre todo para aquellos que van saltando de estrategia en estrategia o de academia en academia, ¿no? Tal cual, así como decís. Y bueno, el primer punto, como estábamos leyendo, es que a veces no es la estrategia, porque ponele que una persona ya tenga la estrategia, ya tenga un setup bien definido, pero no llega a la rentabilidad. Y a veces no es la estrategia, sino que sos vos. Ya tiene una estrategia definida, pero sigue sobreoperando, sigue moviendo el stop, sigue teniendo miedo o FOMO. Y eso creo que se va construyendo paso a paso, haciendo un journal, viendo en qué te equivocas y haciendo lo que tenés que hacer en base a tu setup y no a emociones. Sí, creo que no hay una respuesta única para cada trader, ¿no? Entonces está bueno saber, vos, aunque sí estás entrando en academias con diferentes estrategias, no vas a encontrar la solución de esa manera, sino todo lo contrario, como vos decís, buscando en tu propio diario de trading tus errores, detectando en qué te equivocas y a partir de eso tratar de solucionarlo. Claro, por ahí está la comparativa con otro trader en decir, mira el punto de entrada que tomó, eso tiene que ser totalmente indiferente porque tenés que seguir tu proceso, bien, ver en qué te equivocás y ir mejorando paso a paso. Todo nos pasó de que querer estar o compararnos con gente que está hace años y bueno, tenemos que enfocarnos en nuestro proceso. Sí, las estrategias son totalmente distintas, pueden hacerte sentir cómodo a vos y está bien, te pueden parecer buenísimas y otras no tan buenísimas, Tal cual. pero no quiere decir que a otro no le funcione. Algunos usarán volumen, otros no usan volumen, les parece una mierda usar el volumen, a Tal cual. otros les parece una mierda usar el MACD, a otros les parece que es una boludez usar línea de tendencia y a otros les sirve, necesitan algo más visual, otros tienen muchas cosas en el gráfico, otros tienen pocas cosas. Lo que te haga sentir cómodo y te dé rentabilidad, básicamente, va a ser lo que esté bien. Por eso no hay una respuesta única, básicamente. Sí, es como nos pasó a nosotros que bueno, hoy hicimos un premercado, cada uno con su estrategia, pero más o menos estábamos viendo medianamente lo mismo. Tuvimos diferentes puntos de entradas, la verdad que después viéndolo bien fueron puntos parecidos y eso es lo loco, ¿no? También de operar cosas diferentes, pero a la vez parece que estamos viendo lo mismo. Sí, el análisis debería ser el mismo. Con la estrategia que sea, el análisis, o sea, si vos sentís que hay una zona de soporte, debería tu estrategia funcionar de la misma manera. Lo que va a cambiar siempre es el gatillo o lo que estás evaluando. O Tal sea, cual. yo estaré evaluando el volumen y vos estarás evaluando un IFBG, un imbalance, y después ya cuando hay que disparar, bueno, cada uno encontrará el momento de hacerlo. Claro, y después se va mejorando la mentalidad de cuántos contratos usás, cuánto estás arriesgando, hasta dónde tenés pensado ir, porque eso es, tenés que definirlo antes de entrar también, no es que entrás y decís, bueno, yo quiero que el precio venga acá arriba en caso de comprar. Obviamente todos queremos eso, pero entendemos que el mercado se mueve por liquidez y tenemos que tener puntos fijos de salida y bueno, respetarlo. O el caso, si querés dejar correr, ir haciéndole trailing stop, ajustarlo para que salgas con ganancia y no te quedes con nada, digamos. Sí, yo creo que ese es un paso como más adelante, ¿no? Como el riesgo recompensa está bueno tenerlo es parte de la estrategia, ¿no? Dejar correr ya es como un nivel más arriba. O sea, si vos tenés una relación 2-1 y a vos te da confianza de esa manera, bueno, arrancar con eso y después buscar dejar correr. Sí, tal Pero creo que cual. lo más importante y lo que decíamos antes, por ejemplo, vos nombraste, te da miedo tomar una entrada, tenés FOMO, sobreoperás o se te va una operativa y, o sea, no tomaste la que tenías que tomar y después tomás cualquiera.
Tomás la peor decisión y Forzás entras entradas. mal, forzás entradas. Entonces esos son los errores comunes y lo que hay que atacar, básicamente. O sea, si vos detectás que tenés uno de estos, por ejemplo, sobreoperar, ya dimos varias soluciones para el tema de sobreoperación. Si tenés miedo al entrar, definir específicamente en qué momentos vas a entrar para que, o sea, sacarte ese miedo, ayudar a que no aparezca tanto miedo. O sea, si vos decís, se soportó 3 veces una zona, se secó el volumen de oferta, está bien, voy a comprar. Si pasa todo esto. Entonces, tener todos esos puntos te permiten sacarte un poco de miedo como para tomar la operativa. Y también es importante identificar por qué tenemos miedo, porque si vos ya tenés un plan sólido, no tenés por qué tener miedo. Yo sé qué porcentaje de efectividad tiene mi plan. Si estás empezando, estás arrancando, lo importante sería que agarres una cuenta demo y empieces a practicar, a operar como que si estarías en real. Es decir, agarrás un mes y en ese mes ves cuántas operaciones hiciste, qué fue lo que hiciste bien, qué fue lo que hiciste mal. Ir viendo y ejecutando de esa manera para que veas en qué te estás equivocando y qué estás haciendo bien. Sí, el miedo es una de las cosas que más afectan a los traders y que nos hacen hacer más cagadas. Así que sería un buen punto sacarse todo eso encima. Eso se va combatiendo con el tiempo. Con el tiempo, práctica, ir encontrando esos detalles que te hacen sentirte más cómodo, ¿no? Tal cual. Recuerdo un error mío que movía el stop antes un 1-1 o casi llegando al 2-1, yo ya movía el stop y por ahí el precio iba, me sacaba y seguía a mi favor. Y era por miedo a perder, creo yo. Y después, con el tiempo lo fui puliendo, lo fui mejorando y ahora hoy en día dejo el stop donde tiene que ir, acepto el riesgo y eso también me permitió avanzar como trader. Sí, es una cosa de las que iba a decir justo. Si vos tenés una relación de 2-1, no ponerte en break-even antes de, no sé, el 1-1, podés tener esa regla para no apenas sale 2 o 3 puntos, ponerte en break-even y que la operación obviamente se ahogue y te saque y después entras de vuelta en cualquier lugar. Uno cuando entra en una operativa, ¿no? Ya después de media hora de hacer un premercado y los análisis y demás, toma una decisión, toma un riesgo, arriesga, no sé, 150, 200, $300. Y si ya los pusiste sobre la mesa, bancar los trapos, por lo menos hasta que se desarrolle un poco la operativa, darle la chance de que si retrocede un poco, vos tenés tu espacio que le diste a la operativa para después que pueda crecer. Tal cual, y siempre aceptando el riesgo. Por ejemplo, conozco traders que tienen días muy buenos, que ganan, que van avanzando, pero hay un día que lo pierden todo. Y es porque o no siguieron su setup, no siguieron su plan de trading, no respetaron el riesgo, que también me pasó a mí. Y por eso es fundamental respetar cuánto vas a arriesgar por día, no tener miedo, confiar en tu ventaja estadística y si ya entraste, tenés un porqué entrar al mercado. Sí, esos errores hay que eliminarlos totalmente. El de correr stop loss y de sobreoperar son los peores porque te pueden borrar un mes de profits de hacer todo bien o meses de profits de hacer todo bien y en un solo día. En un solo día, en media hora, tirás toda la mierda. Es la importancia de ser disciplinado también a la hora de operar. Sí, hay que tomar medidas en realidad. O sea, porque ese día que nadie está exento de ese día de locura, nadie. Somos personas humanas, entonces o tenés algo que te lo permita o decís, cada vez que tomo un trade después me voy a hacer algo y listo, no voy a tomar otro trade hasta que no salga a correr o tomo solo un trade por día, lo que sea riesgo, no sé, $200 y después ya vuelvo otro día y se terminó. Claro. Entonces siempre tenés un solo tiro o dividís en 2 tiros los $200, lo que sea, pero tener esas reglas y no saltártelas. Que no estén de decoración. Sí, que no estén de decoración las reglas. Claro, me ha pasado a mí que, por ejemplo, ya tengo el límite de pérdida diario, que es un 1% por día, y capaz que lo hice en un trade y entré mal y digo, ya está, tengo que volver al otro día, mañana, y es lo que tengo que hacer en mi plan de trading y no me queda otra. O sea, si me fue mal es porque entré mal, tuve un error, qué sé yo, capaz que tuve un problema ese día y tengo que aceptar la pérdida, que es algo que es completamente normal en esta profesión, aceptar el riesgo, la pérdida, y al otro día capaz que volvés a hacer un 2-1, ganás un 2% y
y es completamente normal también en el día a día. Sí, y hablando un poco de sin filtro, ¿no? Sacándonos las caretas, no es lo mismo estar en una prueba de fondeo, en una fondeada o en una cuenta real, porque el riesgo Tal cual, no va a ser el mismo. Por ejemplo, si estoy totalmente. en una cuenta real, podré arriesgar un 0,5, un 1%. En una fondeada puedo arriesgar un 2-3%. En una prueba puedo arriesgar del 5 al 10%. Son O emociones sea, como totalmente para que distintas. sí, pero también el riesgo monetario es distinto. No es lo mismo en una prueba, en una fondeada donde por ahí ya pagaste data, si es que hay que pagar la data, donde ya invertiste más, o en una cuenta real donde vos estás invirtiendo tu propio dinero. Entonces los riesgos cambian, además de los Tal cual. porcentajes que vos pones sobre la mesa, ¿no? El Pero riesgo también monetario y las el pruebas, por riesgo ejemplo, tienen un emocional. límite de tiempo, entonces vos no podés estar jugando bueno, soy Heidi y voy 0,5% de riesgo porque no la vas a pasar nunca y vas a estar poniendo mes a mes pagando la mensualidad, entonces no tiene sentido. La importancia del riesgo, como comentabas vos, Marian, no es que vamos a arriesgar más en cantidad de trade, en sobrelotearnos en cualquier lado, no. Vamos a arriesgar más con la ventaja estadística, buscando la misma entrada, pero bueno, arriesgando 100, $200 más, que si se nos da un mínimo, un 2-1, se hace la diferencia después. Siempre vamos a estar arriesgando un poco más con setup, no es que vamos a arriesgar más operando de más, viendo otros mercados, operando siempre en el horario que tenemos que operar. Por ejemplo, yo siempre opero después de la apertura americana y bueno, a eso nos referimos con ajustar un poco más el riesgo. Yo creo que lo importante también es, más allá de la palanca, es lograr buenas operaciones. Al principio, obviamente, con el miedo o con lo que aprendimos, un 1-1 nos parece bien, pero empezar a moverse al 2-1, al 3-1, logran hacer la diferencia. Y cuando después vos a eso le agregás, no importa que lo hagas con un micro, después a eso le agregás, no sé, 5 micros, 6 micros, empiezas a hacer la diferencia realmente. Entonces, si, bueno, volviendo un poco al tema del miedo, si te da miedo operar es porque estás muy apalancado o porque tenés un stop muy grande, entonces esas cosas se pueden balancear. O sea, por ejemplo, sacando el apalancamiento y, no sé, estás arriesgando 20, 40, $50 y puedes ir practicando de esa manera. No es lo ideal para pasar pruebas, de vuelta, vuelvo al tema anterior. No es lo ideal para pasar pruebas, pero sí para sacarse los miedos y de operar bien. Tal cual, de no sentir presión. A veces por las pruebas sí tenés presión porque tenés 30 días para pasar una prueba, que en realidad son 20, pero tenés que meter por ahí un poquito más de palanca. Pero bueno, una vez que estás fondeado ya no es necesario. Si te sentís incómodo, estás en mala racha, lo ideal sería que entres con 1 o 2 micros, 3 micros máximo. Vas a tener un stop amplio, vas a estar tranquilo y es ir de a poco. Una vez que vas haciendo el colchón, bueno, ahí ves si arriesga un poquito más, pero no enloquecerse, respetando siempre Sí. la gestión del riesgo. Sí, un tema importante para no enloquecerse es, no sé si ya lo dijimos en algún otro podcast, pero cuando uno hace una prueba, al tener 20 días, en general pasa que tenemos una gestión perfecta a los primeros 10, 15 días y cuando nos quedan pocos días nos desesperamos y empezamos a sobreapalancarnos, a arriesgar de más, a entrar sin stop. Entonces eso está bueno también que lo tengan en el plan, ¿no? Que planifiquen también el tiempo en el que se va a desarrollar la prueba. Claro. Y a partir de eso, la palanca, obviamente. Porque si vos haces $100 por día, una prueba de 100K no la vas a pasar, obviamente. Bueno, después otro tema importante es cómo operar sin sentirte culpable de no estar todo el tiempo atrás de una pantalla. Acá no es que se te va a pagar por estar todo el día, estar 8 horas detrás de una pantalla, sino que se paga por la calidad de lo que haces. Es decir, yo en la computadora me siento solamente 3 horas, estoy de 9:30 hasta las 12 como máximo, horario argentino. Es porque siempre opero después, espero la apertura americana, veo alguna toma de liquidez y en base a eso decido si entro, si no entro, si tomo alguna operación. Y si no se da nada a la mañana, ya está. Vuelvo al otro día, muy rara vez opero la siesta, tiene que estar muy en rango a la mañana y haber después una toma de liquidez clara, pero si no, estoy solamente a la Sí, mañana, 2:30 y listo. sí, tal vez si no operaste por la mañana, puede que puedas operar en la siesta o Ujú. alguna noticia específica como Powell, que alguna vez abre a las
3 de la tarde, una cosa así. Entonces no te permite operar bien durante el horario americano, pero si no, yo también opero de 10 a 12, digamos. Y yo creo que en realidad no trabajás 2 horas porque yo me doy cuenta que duro mucho más. Imagínate que entre premercado y entrar al mercado serán 2 horas. Pero después vos tenés un trabajo de fondo que estás haciendo tu diario de trading. Después, pensando si la entrada estuvo bien, estuvo mal, Anotar, corrigiendo. claro, corrigiendo. Sí, bueno, anotar todo eso el diario de trading. Después tenés tus pruebas, tus cuentas y organizar todo eso todos los días. Estás todo el tiempo encima. O sea, es un trabajo más. Y más si empezás a hacer podcast de trading, otro ratito más te lleva. Otro ratito más, un poquito acá, un poquito allá, pero siempre pensando en el mercado. O sea que estás todo el día prácticamente pensando en el mercado. Las noticias te llegan, lo subís al Instagram. Si haces también una academia, estás todo el tiempo en el mercado, Totalmente. corrigiendo. Totalmente, estás con la cabeza 100% dedicada a esto. Sí, por eso es muy difícil también decir, no sé, tengo un trabajo de 9 a 18 y voy a ser trader. Yo creo que el trabajo 9 a 18 te permite crear ese trader, pero no ser ese trader totalmente. O sea, porque para ser trader vas a tener que dejar tu trabajo, pero bueno, eso ya va a ser, es como otro capítulo, ¿no? Lo bueno de trabajar es que te permite Te va a digamos, financiar la vida de subvencionar. trader, porque muchas veces, bueno, además de tener que vivir, tenemos que pagar cuentas, tenemos gastos en el trading. No es todo profit como parece, como se vende. Sí, sí, que te quemen las cuentas, los números de tu vida privada, hacen que sea otro miedo más que se te suma a cuando vayas a disparar. O sea que te pones una mochila, una carga de piedras enorme en la espalda. Por eso siempre se dice, bueno, primero fíjate que tengas ahorros, no sé, para 2 años, como para lanzarte como trader. O separar solamente, en mi caso, por ejemplo, yo me hago un presupuesto exclusivamente para trading. Después, bueno, los otros gastos son de una cuenta aparte. Pero bueno, sé que tengo Sí. una base que viene para sacar, si no sé, quiero arrancar otra prueba. Si fallo una prueba, veo en qué me equivoqué y bueno, veo si arranco en ese momento la prueba, si es el momento, o si tengo que esperar un poquito, qué sé yo, y después, bueno, arranco una nueva prueba, o si ya estoy financiado. Pero bueno. Sí, creo que es un buen hábito a sumar también tener las cuentas ordenadas, ¿no? Tus cuentas, tus finanzas personales ordenadas, como para dar un puntapié inicial. También te muestra ese buen hábito de ordenar tus finanzas, ordenás tu cuerpo, o sea, por ejemplo, esto que decimos de que vas al gimnasio o vas a jugar al pádel o tenés alguna actividad, salís a hacer running y después también tenés tu plan de trading ordenado, organizado, tenés tu diario, entonces todo termina cerrando en tener buenos hábitos, Eso te básicamente. iba a decir, siempre terminamos hablando de esto, pero es porque es fundamental el crear buenos hábitos, el estar organizado y el estar tranquilo, porque si vos necesitas esa plata que estás metiendo para trading, para vivir, ahí ya creo que no es el momento para operar, creo que es el momento de empezar a hacer un colchón o ver en qué, de dónde podés sacar para ir invirtiendo. Porque, Sí, sí, en el medio podés ir estudiando, podés ir claro, practicando en simulación. Hoy en día podés practicar en simulación en Ninja, podés practicar en Binex, en Binance, podés practicar, o sea, en te armás Interactive una Broker me cuentita parece. chiquitita, te armás cuentitas chiquitas si querés, no querés invertir mucho, ponés $10 y tradeás en Binex directamente en simulación. Se Hoy en puede día es más tradear. económico hacer trading porque antes no tenías todas estas posibilidades de hacer pruebas de fondeo, de tener todas estas plataformas gratuitas. Antes ponías la plata y era equivocarte y aprender. Sí, sí, en otros tiempos, no mucho más atrás, Ninja Trader te pedía $1.500 para crearte una cuenta propia, una cuenta personal y empezar a trabajar con ellos. Claro, ahora vi Así que que ya puedes arrancar, puedes meter un capital chico y bueno, vas arrancando hoy, ahí. hoy si querés tener la data en vivo, vos pones, no sé, $50 y te cobran $4 para la data del Nasdaq y listo, vos podés tradear Claro, en tal vivo. cual. Obviamente no vas a poder tradear con esos $50. Digamos que se necesitan unos $1.000 como para tu capital Mínimo. propio, ¿no? Como para andar con un micro, digamos. Y vos tuviste un punto crítico de decir, bueno, ya está, me cansé, lo voy a dejar. Dijiste, bueno, puede ser un punto y final esto. ¿Te pasó alguna vez? Yo tuve un punto muy crítico
donde, o sea, obviamente yo estaba dejando mi trabajo, yo hice justamente lo que no hay que hacer, fui dejando mi trabajo a la vez que empecé a tradear y obviamente no tenía resultados y ya no iba a trabajar a mi oficina, tenía una oficina pequeña, muy pequeña, una oficina que la alquilaba así por 2 mangos, porque sé, el valor era, no sé, como que te dijera $10.000, una cosa, una muy chiquita, muy chiquita. O sea, como un espacio de estacionamiento era, para que se imaginen, Claro. de lo chiquita que era. Y la vendí y dije, esto es lo único que tengo, y si no, bueno, ya volveré a trabajar, no sé, no me queda otra. Y Dijiste, eso me dio el colchón, eso me dio el espacio que necesitaba ese año como para despegar. bueno, pero a la O vez sea, esa quemé las presión. naves, quemé las naves. Tal cual, esa presión fue fundamental para que avances y te enfoques al 100 de decir, bueno, el peor de los casos voy a tener que salir a trabajar y lo volveré a hacer, y ahí te concentraste más, te enfocaste 100% en el trading y quemaste las naves, como vos decís, eso es fundamental. Sí, yo creo que me dio el tiempo necesario, ¿no? Yo no estaba arrancando, estaba en pañales, la verdad. Claro. Y me dio como el espacio, que yo me dije, me puse un espacio de un año, bueno, me dio 6 meses para que empezaran los retiros. Eso está muy bueno para Sí, sí, bajar un en poquito la realidad presión que te lleva al es trading. un ejemplo malo, pero habla de lo importante de tener unos ahorros. O sea, si no tenés los ahorros, ya yo considero que esa oficina eran como mis ahorros. Entonces, venderla, bueno, transformó esa oficina en ahorros reales para darme un año en adelante para poder dedicarme al trading. Yo creo Pero que sin eso no podés, no hay forma. no hay Ni menos forma. con una familia, ¿no? Si sos solo, bueno, no sé, comés arroz. Te la Sí. calentás en la cafetera, no sé cómo dice Colapinto, pero Sí, sí, es eso. Yo creo que no tuve un punto crítico de decir, bueno, lo voy a dejar, porque fui viendo mentores que vi su camino, dije, bueno, si esta persona pudo, yo voy a poder, me va a llevar un poquito más de tiempo, voy a ver su proceso, cómo fue que realmente hizo, y bueno, la mayoría veía que trabajaba, tenía su trabajo, pero a la vez iba invirtiendo. Invertía 1 o 2 horas en estudiar, en aprender, y después, a medida que iba aprendiendo, iba teniendo resultados, iba dejando su trabajo y se iba dedicando al trading, así como hiciste vos. Ahí es como que vi mucho el potencial y dije, el plan A es el trading, el B es el trading, el C es el trading. Así que le voy a meter hasta que se dé, y bueno, acá creo que sigo firme en el proceso. creo que unificando ambas historias, ¿no? Es como nosotros vimos que el camino era el trading y fuimos al 100%, o sea, dando el 110%. O sea, si vos vas medio tibio, bueno, sí, voy a Voy a ver si el probar. trading vale la pena, voy a probar suerte, esas cosas así no funcionan. Si vos no vas al 100% y yendo al 100% puede no salir también, pero Claro. dándolo todo, por lo menos vas a decir, bueno, lo di todo y no salió, pero yendo más o menos no va a salir seguro. Tal cual. Y siempre del lado del trabajo, de decir, bueno, me equivoqué, no pasé una prueba, o hice un retiro y quemé la cuenta, y ahí vas viendo qué estás haciendo, por qué quemaste, en qué te fue mal, porque todos tenemos problemas, capaz que sobreoperamos, se nos fue la mano, pero siempre del lado del trabajo, de ir corrigiendo, de seguir metiéndole. Yo muchas veces miro un año para atrás, en decir, a ver, ¿qué estaba haciendo hace un año? Capaz que ni siquiera estaba operando una cuenta real o no estaba fondeado, y bueno, por ahí es necesario mirar un poco para atrás para ver en cuánto hemos avanzado. Sí, porque a veces no te das cuenta todo lo que creciste. Creo que hoy me dijiste que hablabas de que ya no tenías miedo cuando entrabas al mercado y eso es un avance gigante. Son todos los cambios que vas sintiendo durante tu vida de trader. O Tal sea, cual. desde que yo entraba al mercado las primeras veces, pero para pruebas o es más en simulación, que me temblaba la mano Mm. o sentía miedo, me dejaban palpitaciones, todo eso se me fue. Después te va sacando las dudas de si entro o no entro en cierto lugar y bla, bla, bla. Todo eso con el tiempo de hacer siempre lo mismo va desapareciendo. Pero solo es, como decir, con trabajo. Sí, sí, muchas veces ese trabajo a veces no se ve porque vos decís, bueno, ¿para qué voy a anotar en el journal? Pero no, es necesario porque después te sentás el fin de semana y decís, mirá, la cantidad que perdí o lo que me hubiera ahorrado si yo respetaba mi trading plan. Me pasó a mí que muchas veces se daba mi operativa antes de la apertura y yo operaba antes de la apertura. ¿Qué pasaba? Llegaba a la apertura y yo ya venía $400 abajo y se me daba un 2-1 y yo hacía 800, pero en realidad no hacía 800, hacía 400 o menos. O a veces quedas afuera, no puedes ni entrar porque ya está. Uy, te vino la oportunidad, la entrada correcta y vos ya estabas afuera del mercado, quedaste limpio.
Claro, por eso es fundamental tener el plan impreso. Yo lo tengo acá al lado y no solo tengo el plan, sino que también tengo un diario emocional, que es lo que leo antes de operar. A veces no lo leo, pero lo tengo ahí al lado y siempre es fundamental recordarlo. No sé, vos tenés un diario emocional más o menos que decís, bueno, cuándo tengo que irme. No, yo tengo el diario de trading y tengo mis reglas, es lo único. En el diario de trading a veces pongo cosas, pero no le doy tanta bolilla. Claro. Sí sé que lo que me fui sacando de encima, que todo esto que te decía, este nerviosismo, este tembleque que tenía, y las dudas para entrar correctamente en ciertos lugares, eso fue desapareciendo. Así que Muchas veces es necesario perder para aprender, porque a veces yo no sabía cuándo tenía que dejar de operar. Yo tenía notado que iba a tener 2 stop loss y iba a dejar de operar, pero no. Fue necesario quemar una cuenta, fue necesario tener un stop grande para que yo aprenda y decir la próxima, bueno, si tengo un stop, 2 stop, me voy con un 1% abajo, listo, cierro y no, pero más. O sea, las pérdidas pruebas. Que sirvan para ir mejorando. Pruebas quemé muchísimas. Sí, yo ya ni me acuerdo. Cuando me dicen, no sé, hice 10 pruebas, bueno, para mí está arrancando. Sí, tal aunque cual. obviamente va a haber meses del trading que les va a ir bien y que lo van a hacer mucho más rápido, o gente que por ahí conoció a alguien o conoció su estrategia perfecta y no tiene miedo en operar, y bueno, son casos aislados. Lo hacen mucho más rápido, pero no es en la mayoría de los casos. Tal cual, pero a nosotros nos pasa que hay meses que no son buenos y quemamos una prueba. O sea, es... También va a depender del mercado. Eso es algo que por ahí no tiene la gente en cuenta, que por ahí operas muy bien en mercados alcistas y cuando el mercado está bajista no operas bien, o viceversa. Tal cual. Es como dicen en las cripto, pasa mucho, que cuando está el mercado alcista, a todos les va bien porque todos compran spot y todo les va perfecto, pero cuando hay temporada de osos es mucho más difícil, mucho más difícil. Yo creo que hay que adaptarse y no hay que estar sesgado, porque a veces estamos sesgados con, como decís vos, con compras y capaz que el contexto te muestra que hay que vender y bueno, hay que adaptarse y ir aprendiendo de eso. Sí, también va a depender del momento, ¿no? Eso. Es muy importante los premercados, como lo vimos hoy, y tener varios escenarios en ese premercado. Y ser disciplinado con eso. Sí, uno puede pensar que el mercado no se va a bajar un poquito y yo voy a poder tomar esta compra perfecta ahí abajo y se va a ir al alza, pero puede dispararse por cualquier cosa al alza y vos podrías tener planteado que si va a una zona alta, buscar una venta, básicamente. Claro. Y si tenés los 2 escenarios, te puedes sentir cómodo al momento de hacerlo. Bueno, por ejemplo, en el premercado que hicimos hoy estábamos viendo que el precio estaba en una zona cara, en una zona premium, y dijimos, bueno, esperábamos que haga un retroceso, venga a tal punto y de ahí que reaccione al alza o podía seguir bajando. Nosotros obviamente no sabemos lo que va a pasar, pero seguimos nuestra estadística y yo decía, bueno, en un momento estaba bajando, bajó mucho y dije, si rompe acá y sigue bajando yo no me voy a tocar nada, pero es por lo que habíamos hablado. Si hubiese estado dentro de la apertura americana cuando estábamos haciendo el premercado, yo hubiese tomado un corto. Verdad, pero estábamos haciendo el premercado y no daba. Yo te mandé una captura que estaba por un corto, pero dije, no, estamos en plena tendencia alcista, no voy a entrar en corto, por eso yo prefiero esperar un poco. Está bien. Bueno, eso también tiene lógica, son reglas. Claro, por ahí en estar en plena tendencia alcista, yo prefiero esperar que el precio retroceda un poco para sumarme a la tendencia, pero es válido también si querés hacer un corto ahí, vas viendo el riesgo, obviamente aceptás el riesgo, estás operando antes de la apertura, pero bueno, todo depende de cada uno, eso también. Así que buenísimo, Marian. Se termina la reunión. Se termina la reunión. Les agradezco a todos que nos hayan escuchado. Espero que este trading sin filtro les llegue y puedan modificar algo, mejorar algo de su trading. No, gracias a vos, Marian, por tu tiempo, por el espacio. Y bueno, esperamos que les sirva. Muchas gracias y espero que volvamos en otro trading sin filtro. Nos vemos a la vuelta. Nos vemos. Chau, chau.